Patema Invertida de Yasuri Yoshida, como una mezcla entre una distopia a lo Mad Max y una película indie intimista. Patema Invertida es una de las propuestas más atrevidas de la lista. Los fans de Your Name disfrutarán de lo lindo con este filme, pues la tesis es la misma, no importa el tiempo, la distancia ni, en este caso, la gravedad, el amor lo puede todo. Steam Boy de Katsuhiro Otomo. La popularización del anime en Occidente se lo debe a prácticamente todo al Akira de Katsuhiro Otomo. Entre finales de los 80 y principios de los 90, esta película demostró que en Japón lo del cine animado se lo toman en serio. Varios años después, Otomo regresó a lo más alto con una propuesta de steampunk que, a pesar de no tener la complejidad de su predecesora, cuenta con una factura técnica impresionante. Tokyo Godfathers de Satoshi Kon. El caso de Satoshi Kon es único en el mundo. El director de animación apenas se puso al frente de 4 películas y media, si tenemos en cuenta la inacabada Dreaming Machine, pero todas ellas se clasificaron entre los mejores animes de todos los tiempos. En el caso de Tokyo Godfathers, Kon nos transporta hasta el lumpen de la capital japonesa para relatarnos un precioso cuento de Navidad basado en el western de John Force, Tres Padrinos, con una clara reivindicación LGBT y una crítica social airada. Se trata de una de las mejores películas de la historia del país. The Critic de Michael Arias. A pesar de haber nacido en Los Ángeles, Michael Arias es uno de los directores de anime más prestigiosos de Japón, llegando incluso a ganar el premio de la Academia Japonesa a la mejor película animada con The Critic. El largometraje muestra la historia de dos hermanos que se enfrentan a un grupo de villanos para defender su ciudad, pero más allá de las aventuras y el honor de la película, transmite un mensaje poco tradicional en este tipo de películas. El recuerdo de Marnie, de Hiromasa Yonebayashi. En una entrevista que le hicieron hace poco, Hiromasa Yonebayashi reconocía sentirse mucho más identificado con protagonistas femeninas que con alter egos de sí mismo. Quizás por ello su película más recordada sea El recuerdo de Marnie, la emotiva historia del vínculo que establecen con dos niñas. Con un aire melancólico que recuerda a los libros como El príncipe de la niebla, El recuerdo de Marnie se enlaza como uno de los últimos largometrajes de estudios Ghibli de gran trascendencia. Buda, el gran viaje de Kozo Morishita. La historia de Buda es desconocida por la mayoría de los occidentales, pero no tiene nada que envidiar a la de Jesucristo ni a la de los grandes conquistadores de la antigüedad. En Buda, el gran viaje, el cineasta Kozo Morishita hace un esfuerzo por relatar esta didáctica historia desde una visión de puro entretenimiento y espectáculo, una entrada nada delatable de la filosofía budista. Ghost in Shell 2 Innocence de Mamoru Oshii de 2004. Sin duda, Ghost in Shell es una película imprescindible para cualquier fan del anime, e incluso la versión de Scarlett Johansson merece la pena, pero pocas películas se han aproximado tanto a una versión nipona, compleja y crítica de Blade Runner como la segunda de Ghost in Shell que Mamoru Oshii dirigió en el 2004. En este caso, la película se centra en la figura del detective Batou, que tiene que investigar un triple asesinato a mano de una muñeca sexual, con una reflexión muy contemporánea de la inteligencia artificial y todo lo que la rodea. Innocence es la mejor versión de Ghost in the Shell realizada hasta la fecha. Interstellar 5555 The Story of the Secret Star System de Leiji Matsumoto del 2003. En 2003, el grupo francés de música electrónica Dark Punk decidió mostrar su nuevo trabajo a través de un filme de animación guiado enteramente por sus canciones. Como un cuento de ciencia ficción, la película se centra en un músico que reúne a un grupo con participantes de toda la galaxia para convertirse en los más populares de la Tierra. Se trata de una apuesta muy distinta al anime tradicional, pero para los amantes de la música es toda una delicia que no ha perdido ni un ápice de sincronía, a pesar de haberse lanzado hace 15 años. Fullmetal Alchemist, Conquistador de Zambada, de Seiji Moshima de 2005.
Por último, una apuesta solo apta para los fans del anime Fullmetal Alchemist, que tras su publicación en Netflix ha ganado miles de nuevos adeptos. Fullmetal Alchemist Conquistador de San Bella es la secuela directa del anime, situada varios años más tarde y sí que sirve como colofón final a la serie. Gracias a un argumento muy original y una calidad técnica inmejorable, se trata de una de las mejores películas derivadas de una serie de anime que se han hecho nunca.